La policía me encontró sentada, con la mirada perdida, en un pequeño montículo de tierra, justo al lado de donde descansaba mi madre. Mateo subió corriendo con todo un equipo de agentes, apuntándome con sus armas. Me giré y nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos eran puro hielo. Hubo un tiempo en que esos mismos ojos me salvaron del infierno, cuando mi padre me maltrataba y mi madre era tan débil que yo solo quería quitarme la vida. Pero ahora, su mirada solo reflejaba asco y rechazo. De camino a la comisaría, Mateo cerró los ojos y guardó silencio, sin decir una sola palabra. Sus compañeros se miraban entre sí, murmurando en voz baja. ¿Qué le pasa al capitán Mateo? Debe estar cansado, últimamente ha estado persiguiendo con fuerza a esta fugitiva durante 5 años. No creo que sea eso. Escuché que ayer fue a ver a su futura suegra. Seguro está ocupado con su novia. El capitán Mateo está por casarse, ¿verdad? Escuché que la boda es en 2 meses. El otro día conocí a la cuñada, es muy guapa, y además es pianista. ¡Qué increíble! Es para morirse de envidia, el capitán es talentoso, rico y tiene una novia hermosa, muy diferente a nosotros que estamos en la ruina. Miré a la persona sentada frente a mí a través de los barrotes. Esa espalda seguía siendo tan ancha como antes, solo que de ahora en adelante, el cielo y el mar nos separarían, y entre nosotros ya no habría ninguna posibilidad. Al llegar a la comisaría, me encerraron en una celda temporal. Un oficial me registró y me quitó todas mis pertenencias. Cuando tomó mi teléfono, pregunté: «Señorita, ¿podría dejarme el teléfono?». Ella me miró de reojo y respondió: «Según el reglamento, se retiene como evidencia. Así que seguramente no tendré oportunidad de recuperarlo». Es una lástima, en ese aparato guardaba unas cuantas fotos que eran lo más valioso que tenía. Pero bueno, supongo que ya no lo necesitaré. Con el crimen de parricidio, no es seguro que salga viva de aquí. Al día siguiente, me llevaron a la sala de interrogatorios. Mateo y otro oficial llamado agente Torres me interrogaron juntos. Conocía a este policía, el año anterior, cuando mi madre falleció, él vino a investigar. Sofía, ¿me recuerdas? Por supuesto que lo recuerdo. Esa noche de tormenta hace un año, perdí a la persona que más me amaba. Al día siguiente, a pesar de que todos decían que fue un suicidio, él insistió en preguntarme una y otra vez: Pequeña, dime la verdad, ¿tu madre realmente se suicidó? En ese momento miré el rostro frío de mi padre a mi lado y asentí. Ahora él volvía a preguntar con insistencia: Sofía, ¿realmente fuiste tú? ¿El asesino que mató a su padre y se deshizo del cuerpo? Lo miré directamente. Sí, yo soy la asesina. En mi ropa están mis huellas, en la bolsa con los restos está el cuchillo. Usé tanta fuerza al apuñalar que la punta del cuchillo se dobló. Mateo golpeaba su bolígrafo contra la libreta, toc, 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 era su señal de que estaba extremadamente molesto. El agente Torres siguió preguntando: Hace 5 años, eras la mejor alumna de toda la escuela secundaria San Juan. Con solo esforzarte, podrías haber entrado a la Universidad Nacional. Todos los profesores decían que eras una chica buena, dócil y sensata. ¿Cómo un estudiante tan ejemplar pudo matar a su propio padre? Bajé la cabeza, mi voz era tan baja que temblaba. Porque lo odiaba. Mi padre era el ser más vil de este mundo, un demonio ante los ojos de mi madre y los míos. Hace 5 años, pensé que podría escapar del fango y tener una vida hermosa. Los maestros me querían, mis amigos se preocupaban, y conocí a Mateo, un chico que parecía temperamental por fuera pero que en realidad tenía un corazón blando y me dio todo su amor. Cuando me desmayé de tanto estudiar y trabajar, Mateo me dijo con los ojos rojos: Princesa, tengo dinero, ¿por qué no lo usamos? No quiero verte sufrir así. En mi cumpleaños, me llevó a una casa lujosa como un palacio y dijo: Princesa, en el futuro viviremos aquí. Luego señaló a su madre, hermosa como un hada. Princesa, ella es mi madre. En el futuro también será tu madre. Miré a esa mujer de rostro amable,
sin imaginar jamás qué clase de sentimientos complejos ocultaban esos ojos gentiles. Más tarde lo entendí y tuve que pagar un precio demasiado alto. Bajo las preguntas incesantes del agente Torres, conté cómo Carlos me maltrató a mí y a mi madre durante más de 10 años, y finalmente dije con la voz entrecortada. Ese día él bebió, e intentó golpearme de nuevo. Mamá ya había muerto, en la casa solo quedábamos él y yo. Realmente tenía demasiado miedo de que me matara a golpes. En el pánico se me fue la mano, luego tuve miedo de que otros lo supieran, miedo de no poder presentarme al examen de ingreso a la universidad, así que imité las películas policiales, desmembré el cuerpo y lo tiré bajo el puente. Yo no quería hacerlo, de verdad no quería, solo estaba aterrorizada. El miedo regresó haciéndome temblar violentamente, las lágrimas caían en grandes gotas. Los dos hombres frente a mí no dijeron nada más. Al terminar el interrogatorio, Mateo me retuvo y preguntó una vez más. Sofía, te lo pregunto por última vez. Hace 5 años, ¿realmente mataste a Carlos por accidente? Sí. ¿Y tú misma te deshiciste del cuerpo? Sí. ¿Ese día insististe en romper conmigo por esto? Sus ojos se oscurecieron como si quisiera ver a través de mi alma. Respondí con calma. No, simplemente odiaba a los niños ricos mimados como tú. Mateo se transfirió a nuestra clase en el primer semestre del último año. En este pueblo diminuto, de repente apareció un chico guapo conduciendo un Maserati, toda la escuela se alborotó. Era arrogante pero animado, y tenía innumerables admiradoras. En clase, Mateo era famoso por llevarse bien con todos, pero conmigo casi no tenía contacto, lo cual no era extraño porque yo estaba realmente muy ocupada. Además de la pila de tareas, tenía que leer libros, y en el poco tiempo libre trabajaba en el supermercado o ayudaba en la cocina de la cafetería. Una vez estaba agachada recogiendo bandejas, cuando Mateo se acercó de repente. Se quitó la chaqueta y la ató a mi cintura. Presidenta de clase, creo que te ha bajado el periodo. Dicho esto, salió corriendo y desapareció. Mi cara ardió de vergüenza. Era cierto, este mes se había retrasado y no me di cuenta, pero le había dado todo mi dinero a mi madre. Si quería comprar toallas sanitarias, tendría que ayunar esa noche. Todavía estaba dudando si ir a la pequeña tienda de la escuela cuando Mateo regresó, sosteniendo un paquete de toallas sanitarias de día en la mano. Le acabo de preguntar a la señora de la tienda, las chicas suelen usar este tipo. Pensé que estarías incómoda, así que úsalo por ahora. Medía más de 1,88 metros, cejas pobladas, rostro brillante, tan honesto que hacía vibrar el corazón. Escuché claramente los latidos desordenados de mi corazón, me mordí el labio y acepté su gesto. Más tarde supe que esa chaqueta valía millones, y mi ansiedad aumentó. Lavé la chaqueta y fui a buscarlo a la cancha de baloncesto. En ese momento Mateo sudaba a mares, al verme corrió hacia mí. Presidenta, ¿qué haces aquí? Le entregué la chaqueta con cuidado. Tu chaqueta, te la devuelvo. No pasa nada, es solo una chaqueta. No puede ser, es muy cara. Está bien, gracias por lavarla. A Mateo no le importó, se rascó la cabeza y sonrió. Pero presidenta, ¿por qué siempre estás tan ocupada? Veo que sigues haciendo tareas mucho después de la escuela, y por la mañana llegas muy temprano a leer. Realmente eres muy trabajadora. ¿Qué podía decirle a un niño rico? ¿Que el examen de ingreso a la universidad era mi única oportunidad para cambiar mi destino? Pero parecía que a él tampoco le importaba eso. Solo tuvimos un breve cruce y luego cada uno volvió a su propio mundo. Solo yo sabía que, desde ese momento, en mi corazón había un latido extraño. Lo miraba en secreto bromear y charlar con todos. Lo escuché decir que le gustaba LeBron James, que le gustaba el pollo al vapor, que le gustaba la historia y la estrategia. Sabía que jugaba videojuegos increíblemente bien, que era un experto tirador, y que tenía cientos de miles de seguidores en su plataforma de streaming. Sabía que el examen de ingreso para él era solo una formalidad, su destino ya estaba marcado, estudiar en el extranjero y volver a hacer prácticas en la empresa familiar.
Sabía que su futuro era brillante, y que era el tipo de persona que yo jamás alcanzaría en toda mi vida. Pero aún así pensaba en secreto, si me esfuerzo y entro en la Universidad Nacional, elijo una carrera con futuro, quizás algún día pueda estar a su lado y ver el mundo juntos. Nunca pensé que yo le gustaría a Mateo. Fue un fin de semana de primavera, yo trabajaba medio tiempo en el gimnasio de baloncesto. Mateo vino a jugar y se torció el tobillo, sus amigos querían llevarlo al hospital pero él se negó. Traje el botiquín, me senté frente a él y le masajeé el tobillo. Su piel estaba bronceada, apenas lo toqué soltó un siseo. Me asusté pensando que lo había lastimado y levanté la cabeza rápidamente. ¿Te duele mucho? Mateo me miró un poco aturdido, y después de un momento balbuceó. No. No duele. Su respiración se aceleró y su cuerpo se calentó un poco. No me di cuenta, solo seguí masajeando con seriedad. Desde ese día, Mateo comenzó a aparecer frecuentemente frente a mí. Me acompañaba al trabajo, estudiaba conmigo, tanto que toda la clase notó que algo pasaba. Hasta que un día de primavera lleno de flores, Mateo se me declaró. En ese entonces éramos demasiado jóvenes, pensábamos que con solo amarnos superaríamos cualquier dificultad. Hasta que maté a mi padre 2 días después del examen de ingreso a la universidad. Me deshice de él y luego fui a ver a Mateo para terminar nuestra relación. Un joven orgulloso como él se arrodilló rogándome que no me fuera. Su rostro hermoso estaba bañado en lágrimas, esos ojos eran idénticos a los de su madre. Lo odiaba mucho, lo odiaba infinitamente. ¿Por qué trajo un rayo de luz a mi mundo oscuro para luego obligarme a apagarlo con mis propias manos? Mateo no sabía en absoluto lo que había hecho su madre, seguía preguntándome obsesivamente por qué teníamos que terminar. Lo miré y solté una risa fría. Por supuesto, porque ya no tienes ningún valor para mí. Mi familia es pobre, no tengo dinero ni para vivir, me mato trabajando todos los días. Por suerte te tenía a ti, este tonto que me daba dinero, me compraba cosas, gracias a eso sufrí menos. Ahora que terminó el examen y te vas al extranjero, ya no me sirves. Mateo entró en pánico, temblando de pies a cabeza. Sofía, si es por eso, puedo no irme al extranjero. Un coche se detuvo a nuestro lado. La madre de Mateo bajó lentamente la ventanilla. Observó todo en silencio, con una mirada sin una pizca de calidez. Pero ambos entendimos lo que estaba pensando. Miré a Mateo, con una mirada helada y tajante. No hace falta, eres pésimo en la cama, me das asco. Deja de aferrarte a mí, Mateo, alguien como tú y yo no somos del mismo mundo. Ve a ser tu niño rico, no volvamos a vernos nunca más. Una ruptura y pasaron años sin vernos. Al reencontrarnos, él era policía y yo criminal. Me encerraron en lo más profundo del centro de detención. A una criminal grave como yo la aislaron en una celda individual, no vi a Mateo. Me apoyaba en la pared todo el día, aturdida. En mi mente, además del rostro radiante de sus 18 años, estaba la imagen de una niña pequeña con risa cristalina. Era muy buena, corría por el césped llamándome mami, mami. Me preguntaba, mami, ¿cuando muera me convertiré en una estrella? Decía, mami, quiero estar contigo para siempre, no quiero estar enferma más. Decía, mami, me duele el corazón, ¿cuándo se curará mi enfermedad? Decía, mami, no quiero morir. Me toqué la cicatriz en la muñeca pensando, mi crimen seguramente merecerá la pena de muerte, solo espero que mi hija se vaya un poco más lento. La investigación duró más de lo que pensaba, pasó una semana y nadie vino a buscarme. Solo un oficial que salía de turno me trajo toallas sanitarias y charló un poco. ¿Conoces al oficial Mateo? Él me pidió que te comprara esto. Negué con la cabeza. No lo conozco, seguro solo es amable. No creo que sea eso. Desde que se transfirió a esta zona, nunca lo he visto tratar a nadie así. La verdad, Sofía, te recuerdo. Sacaste más de 690 puntos en el examen, saliste en los periódicos. Los periodistas te llamaban la semilla de la Universidad Nacional, el orgullo de la Escuela San Juan.
Nadie cree que hayas hecho algo así. Investigamos y vimos que tu padre era un matón conocido aquí, una plaga para la sociedad. Ella se detuvo y suavizó la voz. Si tienes algún motivo oculto, debes decírselo al agente Torres, eso ayudará en el juicio. Negué con la cabeza. No es necesario, ante la ley todos somos iguales. Acepto mi castigo. Unos días después, el agente Torres me trajo papeles para firmar. Sin saber por qué, se me escapó una pregunta. Oficial, la última vez, ¿por qué no lo veo hoy? El agente Torres me miró. El oficial Mateo pidió permiso por asuntos familiares. Mi bolígrafo se detuvo, la tinta se corrió. En mi cabeza resonó el rumor de antes, Mateo estaba por comprometerse. La letra se borroneó, mis manos temblaban. Lo siento, no fue intencional. No importa, no afecta nada. No esperaba encontrarme con la madre de Mateo. Ella pidió verme a propósito, lo que me dejó un poco atónita. 5 años sin vernos, seguía tan altiva como siempre, solo que sus ojos parecían más oscuros que antes. Al verme, me miró con odio. Sofía, ¿por qué no te moriste por ahí en estos 5 años? Todo es tu culpa. Mateo se negó a ir al extranjero, su padre lo abandonó y se fue a criar al hijo bastardo que tiene afuera. Nuestra vida tranquila fue destruida por ti. Una calamidad como tú debería irse al infierno. No te acerques más a Mateo, te lo ruego. Ya sea que mueras o te pudras en la cárcel, desaparece de su vida lo más lejos posible. Mirando esos ojos que se parecían un 30% a los de Mateo, solo quería reír. Doña Elena, usted misma arruinó a su hijo. ¿Recuerda lo que le dijo a Carlos? No se lo dije a Mateo porque no quería lastimarlo. Mi crimen tiene un 90% de probabilidad de pena de muerte. No vuelva más, o si me vuelvo loca podría llevarme a alguien conmigo a la tumba. No sabía qué pasaba afuera, durante medio mes no vi a Mateo, pero sentía que los policías en el centro de detención me trataban con especial tolerancia. Sus miradas llevaban un pesado escrutinio. Esa extrañeza la comprendí finalmente cuando conocí a mi abogada antes del juicio. Mi abogada defensora era una chica joven, de rostro inmaduro, pero al mirarme sus ojos eran muy firmes. Ella dijo: Sofía, creo firmemente que no mataste intencionalmente. Estos días en internet muchos blogs discuten tu caso. Incluso tus antiguos compañeros salieron a confirmar lo trabajadora y esforzada que eras en la escuela. Tu profesora también dijo que sabía perfectamente lo terrible que era tu padre. Si es necesario, ella está dispuesta a testificar en la corte. Esto será muy beneficioso para tu caso. Bajé la cabeza, mis manos temblaban. En mi mente no dejaba de repetirse la escena de mi ruptura con Mateo, como mis maestros y amigos me aconsejaron con tanto fervor. Eran buenas personas, pensaban que yo solo era impulsiva. No esperaban que al final yo dijera palabras tan crueles. La profesora Martínez, que me cuidó durante 3 años, frunció el ceño por primera vez y me reprendió: Sofía, ¿cómo puedes pisotear los sentimientos de alguien así? Desde ese día, no volvimos a vernos. Esta vez, cuando me vean exponer todo mi pasado con mis propias manos, ¿podrán seguir siendo tan tolerantes como hoy? El día del juicio llegó rápido. La sala estaba llena de conocidos, nunca había visto tanta gente. En un rincón estaba mi antigua casera, la señora Rosa, mirándome con los ojos llorosos sin parar. El agente Torres presentó las pruebas y mis cargos uno por uno. El juez confirmó cada uno, no refuté nada, lo admití todo. El juez me preguntó: Sofía, sobre el asesinato de Carlos y el desmembramiento del cuerpo, ¿se declara culpable? Me declaro culpable. ¿Algo más que decir? No. Bien. La puerta derecha se abrió de golpe. Mateo entró llevando a una mujer. Su vientre estaba ligeramente abultado, su rostro me era muy familiar. Era Camila, mi única amiga cercana en la escuela. Vi a Mateo abrazarla por la cintura, ayudándola a sentarse con cuidado. ¿La prometida de Mateo era ella? El juez comenzó a dictar sentencia.
La acusada Sofía es culpable de homicidio involuntario y profanación de cadáver. La naturaleza es grave, las consecuencias severas. Pero al momento del crimen la acusada era menor de 18 años. Según el Código Penal, se le condena a 10 años de prisión. Este resultado fue totalmente inesperado. Yo, que estaba preparada para morir, escuché este veredicto sin saber qué decir. Mi abogada me sonrió levemente, seguramente se alegraba sinceramente por mí. Terminó el juicio, me llevaron de vuelta. La señora Rosa corrió hacia mí. Sofía, ¿y Lucy? ¿Cómo está su enfermedad? Sonreí. Abuela, Lucy ya se fue. Precisamente porque ella se fue, ya no tenía razón para seguir huyendo. Realmente solo quería ir a buscarla. En el centro de detención, Mateo trajo a Camila a verme. Camila lloraba hasta tener la nariz roja. Sofía, ¿estás bien? ¿Has sufrido tanto? ¡Buah! En la escuela, Camila era una chica rellenita que cuando la acosaban solo sabía esconderse detrás de mí y llorar. Pasaron los años y no cambió nada. Le sonreí. No pasa nada, Camila, estoy bien. Camila lloró aún más fuerte. Deja de sonreír, ríes como si fueras a llorar. Separada por el vidrio, no podía secarle las lágrimas. Y Mateo, parado a su lado, no sabía decir ni una palabra de consuelo. Solo pude tranquilizar a Camila. No pasa nada, son solo 10 años, pasarán rápido. Tienes que cuidar tu salud por el bebé. Hablé con Camila unas pocas frases y se acabó el tiempo de visita. Cuando estaban por irse, Mateo, que había estado en silencio todo el tiempo, de repente levantó la vista y me miró. ¿Quién es Lucy? Mateo me miró fijamente a los ojos como si quisiera cavar un agujero en mi corazón. Le sonreí con indiferencia. Es una perrita que crié mientras huía. Siempre estuvo a mi lado. Se enfermó gravemente y murió hace poco, ya la enterré. La enterré en un montículo alto, donde corre el viento, se ve el sol brillante y hay un gran árbol. A su lado descansa su abuela, amable y bondadosa. Ya que me ofrendas de papel, la abuela la cuidará bien. Los ojos de Mateo se enrojecieron, apretó los labios mirándome. Sofía, ¿hay alguna verdad en lo que sale de tu boca? Estaba extremadamente cansada, bajé la cabeza y no quise decir más. No sé por qué razón, poco después él fue transferido a la prisión donde yo estaba. Yo cumplía mi condena aquí, él patrullaba allá, ocupándose de la logística. Casi nunca nos dijimos una palabra, él tampoco intentó buscarme. Al principio escuché a los guardias comentar lo extraño que era que alguien tan talentoso dejara su trabajo anterior para venir aquí. Más tarde, incluso esas historias disminuyeron, todos parecían acostumbrarse a ese ritmo de vida. Mis pensamientos siempre eran un caos. Para sufrir menos, con la ayuda de los guardias, comencé a leer de nuevo y a aprender oficios. Aprendí a hacer flores de terciopelo y muñecas de ganchillo, los maestros me elogiaban. El tiempo pasó. Por buena conducta, la sentencia de 10 años se redujo a 7. El día que salí de prisión, Mateo estaba esperando en la puerta. Dijo que quería llevarme a casa. 12 años, nos conocemos desde hace 12 años. Al volver a verlo, sentí el corazón ligero, como si todo hubiera pasado. Él había madurado mucho, vestía ropa casual, tenía la piel bronceada y ya no quedaba rastro del adolescente de aquel entonces. Al verme, se acercó para ayudarme con la bolsa. Negué con la cabeza, toqué suavemente la cicatriz en mi muñeca y retrocedí un paso. Oficial Mateo, esto no es apropiado. ¿Puedo llamar un taxi? Mateo me arrebató la bolsa de la mano, su voz grave se tornó fría. Sube al coche, o te subo yo en brazos. Tú eliges. Sentada en el asiento del copiloto, recuperé mi teléfono, pero había pasado tanto tiempo que ya no encendía. Mientras conducía, Mateo sacó algo del bolsillo con una mano y lo tiró sobre mi regazo. Me lo gané en un sorteo, te lo regalo. En realidad me sobreestimaba, no tenía a nadie con quien contactar. O dicho de otro modo, pronto dejaría de tener contacto con este mundo.
Solo quería alejarme de él lo más rápido posible. Tomé el teléfono en silencio y el coche recorrió otro tramo. Cuando se detuvo, me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Dónde estábamos? ¿Su casa? Mateo me había llevado de vuelta a la villa de hace años. Atravesamos la sala, pasando por delante de Elena, que tenía cara de asombro, y él me arrastró directamente al segundo piso. Su habitación seguía igual, solo que el estilo se había vuelto más pesado y sombrío. Cerró la puerta con llave, tiró la llave por la ventana y entró solo al baño. Se escuchó el sonido del agua correr. Me quedé de pie en medio de la habitación, con la mente tan confundida que estaba entumecida, pero luego me dio sueño. Así que me recosté en el sofá y me quedé dormida. En mi sueño, volví a la época de la secundaria cuando amaba a Mateo. La primera vez que fui a su casa en una cita, Mateo me sedujo, besándome una y otra vez, llamándome princesa, diciendo que se casaría conmigo cuando tuviera la edad suficiente. Temblaba en sus brazos, sin saber dónde estaba el cielo o la tierra, abrazados hasta la medianoche. Cuando desperté e intenté irme a escondidas, me encontré con Elena sentada en la sala. Con los brazos cruzados y el rostro oscurecido, habló con sarcasmo. Digna hija de delincuentes, realmente eres una basura sin respeto por sí misma. Estás con Mateo solo por el dinero, ¿verdad? Te lo digo, ni lo sueñes, no esperes poner un pie en la familia de los ricos. En ese entonces yo era tan ingenua, tan inocente, pensaba que podía enfrentarme a la madre rica como en las telenovelas. Respondí con dignidad. Señora, Mateo y yo nos amamos de verdad. No me interesa la fortuna de su familia. Si no está tranquila, puedo firmar cualquier acuerdo. Solo quiero estar con él, no necesito nada más. Elena se rió suavemente y soltó una palabra, ingenua. En ese momento no entendía que le bastaba mover un dedo para aplastarme. Mateo salió de la ducha. Vi que su cuerpo estaba cubierto de cicatrices grandes y pequeñas, y en sus ojos oscuros solo había fragmentos de hielo roto. Afuera, Elena reaccionó y comenzó a golpear la puerta frenéticamente. Mateo abrió la puerta de un tirón. Mamá, ¿qué estás haciendo? Su voz era suave, pero ocultaba una locura indisimulable. En ese momento descubrí que su mesa estaba llena de todo tipo de medicamentos. Elena parecía a punto de colapsar, irrumpió en la habitación y me señaló insultándome. Por esta pequeña asesina te atreviste a rechazar el matrimonio arreglado por la familia, convirtiéndote en alguien que no es ni humano ni fantasma. Dejaste tu trabajo de policía para ser guardia de prisión, y ahora también dejas eso. ¿Qué demonios quieres? Sofía no es guapa, ni tiene cuerpo. ¿Piensas pelear con tu madre toda la vida por esta mercancía barata? Mateo la miró con una sonrisa fría. Elena, si dices una palabra más, me muero aquí mismo para que lo veas. De todos modos, estoy harto de ser tu herramienta toda mi vida, no dejaré que me controles más. Traje a Sofía solo para que sepas que mi elección nunca ha cambiado. No me importa si es una criminal, aunque esté loca, la sigo amando. Esta noche ten cuidado, si nos provocas, primero te envío al otro mundo y luego te sigo yo. El rostro de Elena pasó de rojo a blanco, y de blanco a rojo. La puerta se cerró de golpe, y la habitación quedó en silencio. Mateo caminó paso a paso hacia mí, me abrazó y me empujó a la cama. Sofía, ¿todavía me amas? No te amo. Él fingió no oír, me abrazó más fuerte y bajó la cabeza para besarme los labios. No importa si no me amas. Da la casualidad de que yo tampoco te amo. Mentía. Sus brazos me apretaban como si quisiera fundirme en su cuerpo. Dejé que hiciera lo que quisiera, pero antes de llegar al final, se detuvo de repente y se dejó caer sobre mí. Se apoyó en sus brazos, con los ojos inyectados en sangre. Sofía, ¿por qué no me amas? No respondí. ¿Por qué no lo amaba? Porque no lo merezco, y él tampoco lo merece. Al día siguiente, aprovechando que Mateo no prestaba atención, llamé a un taxi y me fui. Al subir al coche, Elena miraba desde el segundo piso con una mirada fría y tajante. El coche aceleró.
Mateo salió tambaleándose persiguiéndome, corrió unos pasos y se cayó, se levantó sin mirar sus heridas y siguió corriendo. En ese momento, Elena, asustada, bajó corriendo para detenerlo. Escuché sus gritos desgarradores. Sofía. Sofía, no me dejes. Pero ya no quería responderle. El taxi condujo más de una hora hasta donde estaba enterrada Lucy. Su tumba estaba cubierta de hierba, al lado de la de mi madre. Arranqué la hierba con mis propias manos, mis palmas sangraban pero no sentía dolor. Acostada entre las dos tumbas, sentí un poco de paz después de mucho tiempo. Mamá, Lucy, tanto tiempo sin verlas. Perdón por dejarlas aquí solas tanto tiempo. Lucy, eras la que más quería a mamá, soy muy mala, tardé tanto en venir a verte. Esta vez vine a buscarte, te prometo que de ahora en adelante no me iré nunca más. El cielo estaba azul pálido, las nubes bajas, el viento rozaba mis oídos como diciendo cuánto tiempo. Toqué la lápida rugosa y poco a poco me quedé dormida. En el sueño, el rostro de mi madre seguía siendo tan dulce como antes. Mi padre, Carlos, borracho, entró insultándome por tener novio y trató de matarme a golpes. Mamá lo abrazó fuerte y me gritó que corriera. Apenas salí de la casa, volví la cabeza y vi a Carlos empujar a mamá. Su cabeza golpeó el altar, una grieta del tamaño de una taza de té se abrió y la sangre brotó a chorros. Casi sin tiempo de luchar, ella se fue. En ese instante, el deseo de venganza estalló. Entendí de inmediato que entre Mateo y yo nunca habría futuro. Pero no podía soportarlo, quería romper con él decentemente. Le entregué todo lo que tenía. En esa cama blanca y pura, le di a Mateo todo mi amor, pero ni siquiera eso tuvo un final feliz. Elena era una controladora extrema, odiaba profundamente que yo estuviera involucrada con su hijo. Buscó en secreto a Carlos y quiso que me obligara a inyectarme drogas. 1 millón a cambio de una inyección para hacerme adicta. Carlos aceptó sin pensarlo 2 veces. No recuerdo bien lo caótica que fue esa noche de lluvia, solo recuerdo que cuando desperté, Carlos yacía en un charco de sangre. El mensaje de voz de Elena seguía reproduciéndose: la hija de tu familia es solo basura, no merece entrar en la casa de la familia rica. Hagamos esto, te doy otro 1 millón más, acuéstate con ella para que se le quiten las ilusiones y deje de ensuciar a mi hijo. Desde ese día, supe que Mateo y yo nunca podríamos volver a ser como antes. Al principio pensé en arrastrarlo conmigo al infierno, pero al final no tuve el corazón para decir esas palabras crueles. Ver a Mateo llorar desmayado como un perro abandonado me produjo un placer retorcido y al mismo tiempo un dolor como si me estuvieran despedazando. Más tarde, cuando nació nuestra hija, Lucy, esas emociones retorcidas desaparecieron gradualmente. Hubo un tiempo en que pensé que podría vivir de nuevo, solo con estar con mi hija, viviendo sana y tranquila día a día. Pero luego diagnosticaron a Lucy con una cardiopatía congénita, y al mismo tiempo unos blogues exploradores encontraron los restos de Carlos. Todo fue el destino que no me permitió vivir una vida en paz. Lucy, a pesar de tantos tratamientos, finalmente se fue en el hospital. El día que Mateo vino a arrestarme, me paré deliberadamente recta frente a la tumba, susurrándole a Lucy: princesa, este es tu papá. Mateo es una persona muy, muy buena, solo que tuvo la mala suerte de ser arrastrado por mí a mi mundo sucio. Una vida tan caótica como esta finalmente debe tener un punto final. Ya no tenía fuerzas para levantarme, la sangre fluía lentamente de mis muñecas, mi cuerpo se enfriaba. Vi a mamá y a Lucy esperándome a lo lejos, amas con vestidos blancos saludándome. Corrí apresuradamente hacia ellas, queriendo acercarme más y más. En mi aturdimiento, me pareció escuchar a alguien gritando mi nombre, pero al escuchar con atención, el sonido se lo llevó el viento. 3 meses después, en la villa de las afueras del este, sonaba una música suave. Camila me estaba maquillando, y cuanto más lo hacía, más lloraba, sus lágrimas caían sin parar. La miré sorprendida. Camila, ¿por qué lloras? Ya eres madre y sigues siendo tan infantil. Camila se secó las lágrimas apresuradamente. No. No es nada. Seguro me entró polvo en el ojo. Mentía,
¿De dónde iba a salir polvo en la habitación? Me quedé un poco aturdida. Desde que desperté, siempre sentí que había algo extraño en la gente a mi alrededor. No solo Camila, Mateo también. Antes, cuando nos amábamos, aunque me mimaba mucho, nunca fue tan pegajoso como ahora, al punto de que si solo me cambiaba de ropa, él me seguía sin apartarse ni medio paso. Me reí y lo empujé. Oye, solo fue un accidente que me dejó en coma. 10 años, ahora ya desperté, no tengas miedo. Mateo me miró con adoración, bajó la cabeza y me besó suavemente. Mi esposa es hermosa como un hada, ¿qué tiene de malo que la mire un poco más? Aprovechando que fue a buscar algo, me puse el vestido de novia. Al bajar la cabeza, vi de repente unas estrías en mi vientre, le pregunté a Camila con sospecha. ¿Por qué tengo estrías en el vientre? A mi edad, ¿por qué tendría eso? Camila parecía a punto de llorar de nuevo. Seguro es por estar acostada tanto tiempo. A la boda de hoy invitaron a muy pocas personas. Mateo dijo que todos estaban ocupados, solo vinieron Camila y algunos amigos cercanos de él. Después del examen de ingreso a la universidad, se descubrió que Camila era la hija biológica del tío mayor de Mateo, había sido cambiada al nacer. La llevaron de vuelta a casa y poco después se casó en un matrimonio arreglado. Ahora es muy feliz, es una pianista famosa, tiene un niño adorable y su esposo es amable y la mima, realmente después de la amargura llegó la dulzura. En la alfombra roja, Mateo me tomó de la mano, la suya temblaba ligeramente. Varias veces se secó las lágrimas furtivamente. Levanté la mano para secarle las lágrimas, pero él la tomó, me atrajo a sus brazos y me besó. Sofía, finalmente pude casarme contigo. Abajo del escenario, Camila lloraba hasta tener los ojos hinchados. La ceremonia fue rápida, pero al terminar, se escuchó un alboroto afuera. Parecía que una mujer estaba maldiciendo con voz chillona. Iba a salir a ver, pero Mateo me jaló y me abrazó. Bajó la cabeza y me besó. Afuera es peligroso, no salgas. Sé buena, espérame aquí. Dicho esto, salió. Subí al segundo piso y miré hacia abajo. La persona que hacía el escándalo era la madre de Mateo. Su cabello estaba completamente blanco, sin maquillaje, parecía loca. No sé qué le dijo él, pero ella levantó la cabeza con odio, y al verme gritó. Sofía, asesina. ¿Por qué arruinas la vida de mi hijo? ¿Sabes que por tu culpa abandonó a toda esta familia? ¿Qué derecho tienes? En sus ojos rojos había un odio inconmensurable. De repente, una voz resonó en mi cabeza, la hija de tu familia es solo basura, no merece entrar en la casa de la familia rica. Hagamos esto, te doy otro 1.000.000 más, acuéstate con ella para que se le quiten las ilusiones y deje de ensuciar a mi hijo. Las imágenes se superpusieron. Los recuerdos enterrados profundamente ardieron como cenizas que vuelven a prenderse. ¿Cómo podría olvidar esa noche, con el cielo oscurecido y aterrador? Carlos bebió hasta emborracharse, y al ver el mensaje de Elena irrumpió en mi habitación, queriendo rasgarme la ropa. Era escoria hasta la médula, solo por el 1.000.000 que Elena prometió, realmente intentó violar a su propia hija. Luché con todas mis fuerzas, le supliqué desesperadamente que me dejara, pero fue inútil. Finalmente mi mano encontró el cuchillo de frutas en la cabecera de la cama, apuñalé directamente, cortando la arteria de Carlos, y también cortando mi propio futuro. Mateo resolvió el asunto y corrió hacia mí, preocupado de que estuviera asustada. Puso sus manos en mi rostro. Princesa, ¿tienes miedo? Negué con la cabeza. Su voz era muy suave, infinitamente gentil como cuando teníamos 18 años. Pero en esos ojos profundos se acumulaba la tristeza. Mateo fue arrastrado por mí a este vórtice. Renunció a la vida plena que le pertenecía, aceptando estar conmigo viviendo en el infierno. En este momento, finalmente entendí que si el destino me dejó vivir, entonces debo vivir bien. Rodeé su cuello con mis brazos, me puse de puntillas y lo besé en los labios. Esposo, abrázame. Sofía, ¿cómo me acabas de llamar? Esposo. Mi niña, ¿has recordado todo?
Sí, todo. No tengas miedo, tu esposo siempre estará contigo. 3 años después, dejé que Mateo regresara al grupo empresarial, comenzando desde el puesto más bajo. Su padre ya tenía un hijo con su segunda esposa. Recuperar su posición no fue fácil. Afortunadamente, Mateo era inteligente y capaz, en solo 2 años ascendió a gerente general regional, ganándose el aprecio de su padre. Elena estaba muy engreída, siempre asumiendo que ella tenía mérito en esto, y varias veces quiso venir a causar problemas. Mateo no dijo nada, solo me preguntó si quería enviar a su madre al extranjero. Dije que esperara un poco más. A mis 34 años, volví a quedar embarazada, gemelas. Elena irrumpió en el centro de cuidados posparto, mirando a las 2 niñas con cara de asco. Bastardas, inútiles, puras niñas inservibles. No puedes parir ni un varón, eres un desperdicio. La miré con calma. ¿Sabe por qué todavía puede estar parada aquí hoy? Es porque quiero que vea que, a pesar de que agotó sus esfuerzos para arruinar mi vida, su hijo sigue a mi lado. Estas 2 niñas fueron concebidas por inseminación artificial, elegí el género a propósito. ¿Ve lo adorables que son? En realidad, antes usted tenía una nieta. Esa noche que obligó a Carlos a acostarse conmigo, la niña ya estaba en mi vientre. Hice todo lo posible para dar a luz a un par de gemelas, para que en el futuro le pregunten, abuela, tú también eres mujer, ¿por qué eres tan cruel con las mujeres? Mire bien la cara de la más pequeña, se parece mucho a su hermana mayor. Mateo dice que también se parece mucho a él cuando era pequeño. Venga a ver. El rostro de Elena se puso blanco, retrocedió unos pasos con miedo. ¿Tú, qué tonterías dices? Yo no tengo ninguna nieta. Se llamaba Lucy, era muy, muy adorable. Está a sus pies mirándola ahora mismo, preguntándole por qué no baja a jugar con ella. Elena respiraba con dificultad, y salió tambaleándose de la habitación del hospital huyendo. Mateo entró desde afuera y preguntó. ¿Tienes hambre? Te compré algo. Seguramente escuchó toda mi conversación con su madre, pero no preguntó nada. Poco después, escuché que Elena se volvió loca y fue internada en un hospital psiquiátrico. Mateo la llevó y luego regresó para llevarnos a las 3 a casa. Sofía, ¿quieres vender esta casa y cambiarla por una más grande? Miré su rostro amable y asentí. Tú eres el jefe de familia, lo que tú digas. Las 2 niñas eran muy buenas y comprensivas. Mateo las cuidaba meticulosamente, todo parecía estar en paz. Los días pasaban tranquilos, solo que muchas noches, Mateo se despertaba en silencio y ponía su mano para sentir mi respiración. Pensando que dormía profundamente, se acurrucaba con cuidado en mis brazos, pegaba su oído para escuchar los latidos de mi corazón y decía, perdón Sofía, dejé que tú y Lucy sufrieran tanto. También solía ir a escondidas a encender incienso para Lucy y mi madre. El tiempo pasó, y poco a poco sentí que había logrado dejarlo ir. Justo en ese momento, a Mateo le descubrieron cáncer de hígado. La enfermedad avanzó muy rápido, cuando la detectaron ya era etapa terminal. En ese entonces aún no tenía 50 años. Estaba demacrado pero seguía preocupado de que yo quedara desprotegida tras su muerte, así que transfirió la mayoría de las acciones de la empresa a mi nombre. Las 2 niñas lloraban desconsoladamente. Me senté junto a la cama acariciando su cabello, con el corazón entumecido y desgarrado por el dolor. Los ojos de Mateo estaban rojos. Sofía, en esta vida realmente no sé quién le debe más a quién. Te amo tanto que quisiera regalarte el mundo entero, pero también fui yo quien te perjudicó toda la vida. Me voy primero, iré a buscar a Lucy primero, a jugar con ella. Soy su padre pero nunca estuve con ella desde que nació. Esta vez déjame ir primero. Mi rostro estaba sereno, pero al inclinarme para besarlo, las lágrimas cayeron. Está bien, esposo, tú y Lucy espérenme del otro lado. Lucy es muy buena, quiere mucho a papá. Trátala muy bien, ¿sí? Mateo cerró los ojos, su respiración se debilitó gradualmente hasta convertirse en una línea plana. Suspiré suavemente. Al final,
esta vida estuvo llena de desencuentros. Después de tantas tormentas, en estos últimos 10 años juntos, entre Mateo y yo siempre hubo cautela y reserva. Él dejó que yo internara a su madre en el psiquiátrico, y dejó que sobornara a las enfermeras para que la maltrataran. Pero aunque descargué toda mi ira, no pudimos volver a esos días de amor puro del principio. Al final, nos convertimos en los esposos más distantes. Capítulo extra, Mateo. Después de cortarse las muñecas, Sofía estuvo en coma mucho tiempo. El médico dijo que debido a la gran pérdida de sangre, había una alta probabilidad de daño cerebral. A él no le importaba, con tal de que estuviera viva era suficiente. La señora Elena vino una vez, y al verlo haciendo guardia junto a la cama, ni siquiera pudo insultar más, solo repitió las mismas frases de siempre. Las hijas de delincuentes son basura, sus genes también son basura. Mateo escuchó y se echó a reír. Usted no es más que una amante que ascendió a esposa oficial, que tiene de noble. La señora Elena le dio una bofetada y se fue furiosa. Desde pequeño, Mateo siempre fue generoso y obedecía todo lo que su madre organizaba. Hasta que conoció a Sofía, entonces supo lo que realmente quería. Muchas veces, al recordarlo, no entendía por qué en esta vida solo quería estar con Sofía. Quizás porque en su juventud, en esa neblina oscura de la tarde, ella era demasiado brillante, demasiado deslumbrante. No es que no hubiera intentado salir con otras personas, pero en cada cita, con solo mirar a esas mujeres, en su mente aparecía la mirada clara y dulce de Sofía, la imagen de Sofía frotándole suavemente la medicina cuando se torció el tobillo. La rebeldía, una vez que empieza, ocurre una segunda y una tercera vez. Cuando dejó el trabajo en la empresa para ser policía, renunciando a la herencia, la señora Elena se puso furiosa. Toda su vida ella había sido fuerte, odiaba más que nada a las mujeres de afuera que seducían a su marido. Ahora, el único hijo que la enorgullecía también lo abandonaba todo. La señora Elena lo insultó, pero él no dijo una palabra. En su segundo año como policía, al revisar archivos antiguos, vio el caso de Carlos. En el momento en que apareció la foto del sospechoso, su cabeza pareció estallar. Nunca pensó que sería Sofía. 5 años sin verla, y sin embargo, al verla, su corazón le dolió agudamente. Calculando el tiempo, la razón de la ruptura en el pasado era evidente, no necesitaba preguntar para saberlo. Sin embargo, se obstinó en querer escucharlo de su propia boca. Sofía también fue terca, usando todas sus fuerzas para repetir cada palabra cruel de aquel año. El corazón de Mateo se ahogaba, no entendía por qué Sofía lo empujaba al abismo de esa manera. Esa noche Mateo bebió hasta tambalearse al volver a casa, se tiró en el sofá llorando hasta quedar ronco, solo llamando el nombre de Sofía. La señora Elena, por muy enojada que estuviera, sentía pena por su hijo, le dio sopa para la resaca y lo cubrió con una manta. A medianoche él se despertó para ir al baño, y al pasar por la habitación de ella, la escuchó arrodillada frente a la estatua de Buda murmurando: Bodhisattva, solo le dije que se acostara con la chica, no esperaba que matara a Carlos. Todo es culpa de Sofía, no tiene nada que ver conmigo. Mateo sintió como si le hubiera caído un rayo. Nunca pensó que su propia madre fuera quien ayudó a destruir la vida de Sofía. Desde ese momento, se sintió atrapado en una jaula invisible. En su corazón pesaba una roca, un sentimiento de culpa de 1000 kilos. Al ver la mirada desesperada de Sofía, esa sensación se hizo más densa. Parecía que, aparte de estar a su lado y soportarlo todo con ella, no podía hacer nada más. Mateo renunció a la policía y se trasladó definitivamente para ser guardia de la prisión. Los jefes lamentaron que se desperdiciara así, pero a él no le importó. Estuvo en silencio junto a Sofía durante 8 años, acompañándola a través de su tiempo más oscuro. Pero cuando ella salió de prisión, eligió acabar con su vida. Ese día, su corazón se sintió indescriptiblemente inquieto. Al verla tomar un taxi e irse, el miedo en su interior llegó al punto máximo. La persiguió hasta el cementerio donde estaba enterrada su madre, y ante sus ojos había 2 tumbas, una grande y una pequeña. ¿Qué más sabía que no entendiera?